palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra de fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tremendo, que guardemos, dice, guardemos, hermano, esa esperanza, que no se nos acabe, que no se nos olvide de que hay una esperanza, y esa esperanza pues la tenemos solamente en Cristo Jesús. Efesios, hermano, capítulo 6. Ya hemos hablado algunas ocasiones de esto, hermano, pero sí, no toca en que sigamos resaltando, hermano, nuestro armadura en nuestra vida, hermano. Que busquemos, hermano, tratemos de buscar con ayuno, oración, los propósitos, los planes de Dios, hermano. No es que como uno quiere, hermano, son los planes y propósitos de Dios, amén. Ahora estaba escuchando a un varón, hermano, por ahí, Facebook, en la mañana, que hacía muchas menciones de la escritura y de historias bíblicas y de muchas cosas. Y no, hermano, dicen tanta cosa que uno dice, ¿de dónde sacan tanta enseñanza o errónea o doctrinas? ¿De dónde sacan tanta idea? Y usan los textos, hermano, usan la Biblia, usan textos bíblicos, historias, documentación histórica, hermano, dicen ellos, verídica, de libros, historias, hermano, pero, hermano, todo lo que se desconecta, hermano, de la revelación de Dios, hermano, de lo que Dios nos ha revelado, de lo que dijo el apóstol Pablo, o de lo que dijo también nuestro Señor Jesucristo, pues, hermano, ¿de dónde va a quedar todas esas enseñanzas o doctrinas que se han fundamentado? Recuerde que la única doctrina, hermano, está en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, hermano, Señor Jesucristo. Pero no debemos estar en esa doctrina, hermano, en las enseñanzas de ellos, amén, en las que enseñaban, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 10, hermano, dice, por lo cual, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Dice, hermano, qué tremendo, ¿ven? Dice, orando, pues no cuando quiera, orando no cuando pueda, sino orando cuando, en todo tiempo. ¿Cómo debe ser la oración de todo tiempo? Esto se nos olvida, hermano. Yo lo he dicho muchas veces, se nos olvida. Nuestra oración así debe de ser, hermano. Esta es una oración fuerte, hermano. No es cualquier
tipo de oración de la que a veces nosotros hacemos comúnmente, una oración común, una oración, hermano, ya rutinaria, una oración, hermano, casi hasta fingida en nuestras vidas, como decir, gracias Señor, te doy gracias por este día. Bueno, hermano, ya es algo rutinario. Aquí dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar ¿qué? Con denuedo el misterio del Evangelio, hermano. Y para muchos todavía el del Evangelio es un misterio, hermano. Para muchos todavía el Evangelio es un misterio. Dice, por el cual soy embajador dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debe, ¿qué dice? Como debo de hablar, ¿vemos? Y no, hermano, no debemos de inventar, hermano, cómo debemos de hablar, hermano, ni disfrazar nuestras palabras, hermano, tampoco. Hoy escuchaba hace rato una predicación, hermano, el hermano Efraín, por ahí la compartí el grupo también, una predicación tremenda, hermano, sobre las puertas del infierno, hermano, no prevalecerán contra la iglesia. Hace tiempo les prediqué de eso. Y es verdad, hermano, las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, amén. Pero no van a permanecer, hermano, prevalecer contra la iglesia. ¿Sí saben qué significa eso? Que no, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ya se lo he explicado. ¿Se acuerda o no? ¿O saben qué significa no prevalecer contra la iglesia? Las puertas del infierno, hermano, no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas, hermano, escúcheme, las puertas no prevalecerán contra del infierno. ¿Sí? Las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia, hermano, ¿quiénes? Somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y las puertas, hermano, entiendan, las puertas no atacan a la iglesia, no prevalecen contra la iglesia, no atacan a la iglesia. Las puertas no atacan, las puertas están puestas ahí medio, una puerta se la cierra y se queda. ¿Qué significa que no prevalecerán? O sea, no van a resistir. Usted las tiene que derribar. Si usted no derriba las puertas del infierno, por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas no atacan a la iglesia ataca las puertas, las derriba, las tumba, las destruye, para que no persistan, para que no estén ahí, para que no estorben, para que usted tenga la libertad y el poder, hermano, de poder derribarlas, destruirlas, poder entrar y rescatar, hermano, aún su propia familia, sus almas, usted mismo o los que estaban fuera, hermano. Esa es, hermano. Pero para eso, hermano, tenemos que poner la armadura del Señor. ¿Cómo vamos a poder tumbar las puertas del infierno, hermano, si no nos ponemos la armadura del Señor? No estamos, hermano, orando, ni velando, hermano, toda súplica, todo ruego con el Señor. Y eso lo digo con todos, hermano, también de mi parte. Si no estamos, hermano, poniendo la armadura del Señor, hermano, y suplicando con toda oración y súplica, hermano, en el Espíritu, hermano, entonces, si no estamos orando en el Espíritu, entonces ¿en qué estamos orando? Porque podemos orar en la carne, que no lo creo, podemos orar en la carne. Podemos orar y orar y orar hermano. Pero si oramos en el Espíritu, usted sabe, hermano, que el Espíritu, hermano, se conecta con el Espíritu de Dios. Lo
Espíritu de Dios, hermano, se conecta con el Espíritu de Dios. Dice el Escritura, hermano, que el Espíritu conoce las cosas de ¿qué? Del Espíritu, hermano. Y las carnes conocen las cosas de ¿qué? Pues de la carne. Pero el Espíritu puede conocer las cosas del Espíritu, hermano. Pero ¿cómo podemos conectarnos, hermano, con Dios? Si ni siquiera, hermano, nos ponemos la armadura de Dios, ¿cómo podemos conectarnos con Dios? Se lo dije la semana pasada, el sábado que terminamos el servicio, cuando decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. ¿Cuándo es cuando lo decimos? ¿Cuándo es cuando decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Sí estuvo aquí el sábado pasado? A ver, ¿cómo dije entonces? Hermano, fueron 13 minutos de predicación. Y se lo dije. O yo soy el que estoy mal por cómo predico, o usted es el que no retiene lo que predico. Le dije que yo iba a comprobar quién era el que estaba mal. Si es usted o soy yo. 13 minutos de predicación, hermano. Se lo aseguro que si se pone a ver una película, retiene 2 horas de la película y hasta se acuerda de cómo tiró la patada, de dónde se colgó, a quién le pegó, cómo le pegó. Esa es la tristeza, hermano. La verdad, estamos pasando un momento tan crítico espiritualmente en las iglesias del Señor, que la iglesia no se acuerda ni de lo que escucha. Oye, pero le entra por un lado y le sale por el otro. No es hacedor de la palabra de Dios, es oidor olvidadizo. Y dice la Biblia, nos engañamos a vosotros mismos. Fíjese, dice, nos engañamos a vosotros mismos porque nosotros mismos decimos amén, pero en el momento que decimos amén, hermano, realmente, hermano, estamos diciendo amén, ¿por qué? ¿Porque sí estamos entendiendo? ¿O por qué decimos amén? Hermano, nos va a agarrar el enemigo descuidados. No nos vamos a... Mire, si 15 minutos no se acuerda, hermano, de los 13 minutos de una predicación. Hoy, hermano, aquí tiene la Biblia, y se lo dije hace tiempo, predicamos la repetición, ¿es qué? No, creo que esas predicaciones no las he subido al YouTube porque mi computadora no. Nada más cuando empieza a sacar muchas predicaciones, hermano, parece que la computadora solita se vuelve loca y no quiere subir ni una, hermano. ¿Cómo se llama? La repetición, hermano, es nuestra enseñanza, hermano, lo que podemos aprender, hermano. Mientras más se nos repite, más aprendemos, más retenemos las cosas. Es como un maestro, ¿a dónde? A nuestra mente. Pero nosotros, hermano, tenemos esa mentalidad de no estar repitiendo las cosas. ¿Por qué cree que la gente de afuera, hermanos, se sabe las Aves Marías y los Padres Nuestros? ¿Por qué cree? ¿Y qué decimos? Ay, qué mal están, pura repetición de palabras. Sí, hermano, póngale que sí. Yo no digo que no, que están mal. Sí están mal. Pero tristemente, que nosotros sabemos lo bueno y no que lo hemos dicho muchas veces con ese pasaje que está ahí, hermano. O sea, tristemente decimos están mal, sí, pero ¿quién es el que está verdaderamente más mal, hermano? ¿Los que no saben o los que saben? ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para los que no saben o para los que saben? ¿A quién vino la Escritura? ¿Para quién vino la palabra de Dios? ¿Para los que saben o los que no saben? La palabra fue hecha, hermano, y escrita para los que sabían, para los hijos de Dios. Para ellos fue hecha la Escritura. Pero después, hermano, la gracia viene a ser para nosotros los que ni sabíamos nada, hermano. Pero ahora que ya conocemos, hermano, ¿por qué no repetimos la Escritura, hermano, en nuestra vida? A ver, entonces, ¿cómo yo voy a defenderme, hermano? Y luego decimos, hermano, ¿cómo puedo defender yo de lo espiritual, hermano? Y decimos, no, pues orando, ayunando, leyendo la Biblia. Bueno, está bien. Ya lo sabemos, decimos. Bueno, ¿y lo hacemos?
O sea, lo estamos repitiendo en nuestra vida, lo estamos practicando en nuestra fe. Espíritu, pero con el espíritu, no solamente literal, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Aquí dice que oremos, que no sea una oración solamente una oración por orar, sino una oración en qué? Con súplica y en el espíritu. Suplicando, hermano, ¿qué significa suplicar? Algo más que solo pedir. A ver, dígame un ejemplo de cómo es suplicar. Rogándole. Si no le quieren dar, ¿usted qué tiene que hacer? Insistir, otro sinónimo de rogar, hermano, insistir, hermano. Usted tiene que insistir, rogar, suplicar, hermano, ¿qué más? Humillándose, hermano. ¿Cómo puedo yo demostrarle a Dios, hermano, que yo me quiero poner la armadura de Él en mi vida? Nomás con tener el razonamiento de que conozco la verdad, conozco la palabra y ya es todo. No, hermano, la Biblia dice someteos pues a Dios, y yo al someterme me tengo que humillar, tengo que suplicar, tengo que rogarle. ¿Por qué, hermano? Por mi vida. Se lo dije días atrás, no recuerdo si fue el domingo pasado que prediqué, no recuerdo si fue cuando prediqué que cuando dijo el apóstol Pablo que en la debilidad está ¿qué? ¿En la debilidad está qué, hermanos? Hermanos, el poder de Dios. Debilidad, le dije que debilidad no significaba ¿qué? Ay, es que él era un cristiano débil, por eso pecó. Es que era un cristiano débil, por eso falló. Era un cristiano débil, por eso se alejó de Dios. Era un cristiano débil, por eso se retiró de las cosas de Dios. Era un cristiano débil, por eso empezó a tomar, a fumar. ¿Eso es lo que la Biblia enseña? Si el apóstol Pablo dijo que en la debilidad está la fuerza, el poder de Dios, ¿cómo es que en su debilidad la gente termina pecando? ¿O se va al mundo? ¿Cuadra? ¿Se conecta? No, hermano. Se lo dije, el orgullo de nosotros, hermano, nuestro orgullo, el orgullo espiritual, el que viene a nuestra conciencia de que llega la hora de que casi nos vamos a dormir y nos entra el cansancio tan fuerte, decimos, pero estamos ocupados en otras cosas, bien entretenidos, pero ya cuando decimos, ahorita voy a orar, te entra tanto el cansancio y más las ganas de dormir que las ganas de orar. Y ese orgullo espiritual, hermano, un orgullo que la carne tiene en su propio sentir, hermano, de que, ay, nomás con que le dé gracias a Dios, gracias Señor porque me permitiste, y ya creemos que con eso, hermano, aquí está diciendo que con toda súplica y con todo ruego en el espíritu orar, con toda súplica o ruego o humillación en el espíritu. ¿Cómo voy a poner yo la armadura de Dios, hermano, para que los dardos del enemigo no vengan ni me ataquen, hermano? Aun cuando esté dormido, hermano, que esté dormido, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo voy a estar dormido, hermano, y de repente estar soñando un montón de burradas y cabezonadas, hermano? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios que hasta en el sueño debe tener autoridad de reprender al demonio, hermano? Si en vida también es lo mismo, hermano. Despierto es lo mismo. Despierto es lo mismo que usted diga, es que estoy despierto. Bueno, despierto sí puedo defenderme, dormido no, pero despierto sí puedo defenderme. Y hermano, vienen las tentaciones, vienen las cosas del mundo que nos quieren atraer, seducir, y no te seducen por seducirte. Las tentaciones del mundo, hermano, nos seducen porque de nuestras propias concupiscencias somos seducidos y atraídos. Y de ellas mismas nos quiere el diablo enredar. Pero hermano, ¿cómo nos podemos poner la armadura de Dios para no caer en las tentaciones? El mundo, hermano, no entiende eso, ni sabe que hay unas tentaciones cada vez que se ponen enfrente.
Pero nosotros, hermanos, tratamos de guardarnos y de cuidarnos de toda tentación. Y no por quedar bien con el hombre, sino porque un día vamos a ir a darle cuentas a Dios en nuestra vida. Cuando muramos, todo ser humano tiene que darle cuentas a Dios, hermano. No es que muero y me voy con Dios, no, hermano. Si yo no en vida no santifiqué mi vida, como dice la Escritura, que debo de vivir en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, hermano, para poder entrar al reino de los cielos, hermano, no vamos a poder entrar. Y Dios no es que sea malo, Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es amoroso, Dios es precioso, pero Dios dejó reglas, hermano, porque Dios quiere una iglesia limpia, santa, que pueda ir al reino de los cielos. Pero si no nos limpiamos, hermano, en ponernos la armadura de Dios para defendernos de los ataques del enemigo, de los pensamientos y las actitudes y las dardos de fuego del maligno, ¿cómo vamos a poder también entender cuáles son los dardos si ni los conocemos? ¿O cómo vamos a conocer los ataques del enemigo si ni nos ponemos la armadura de Dios? ¿O cómo decimos que traemos la armadura de Dios si no sabemos discernir cuál es la armadura de Dios? Y si ya la discernimos, hermano, ya supimos cuál es, y si ya, o nos la enseñaron por medio de una predicación cuál es la armadura, ¿por qué no la ponemos también? O sea, una cosa es que yo sepa, pero otra cosa es que yo me la ponga. Y si yo no me pongo la armadura, hermano, para estar firme, entonces, hermano, cuando venga cualquier cosa, cualquier cosita, hasta la más simple y más insignificante, que tú creas, que tú pienses que no tienen ningún significado, ese ataquecillo débil, insignificante del maligno, hermano, son dardos de fuego. Todo dardo de fuego del maligno, hermano, te va a dañar y me va a dañar, te va a quemar y me va a quemar si no tenemos la armadura de Dios, hermano, si no tenemos el escudo del Señor. No se nos debe de olvidar, hermano, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque ya somos más que victoriosos en Él, hermano. Él venció al enemigo, nosotros también somos sus hijos y lo podemos vencer. De antemano, hermano, si el Señor ya lo venció, tú y yo, hermano, tenemos ya la autoridad, hermano, del poder de Cristo. Si nos ponemos la armadura de Dios, si suplicamos y rogamos en el Espíritu del Señor, hermano, si nos sometemos a la presencia de Dios, si nos sometemos a Cristo Jesús, nosotros de antemano ya tenemos la armadura y el poder de hermano, vencer al diablo, hermano. Pero si no nos sometemos, hermano, poniéndonos la armadura, fortalecemos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza. Así dice, hermano. Léale, así dice. No es de nuestra fuerza, en el poder de su fuerza. Porque lo podemos todo en su fortaleza. En esa fortaleza todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No en la fuerza de nosotros, hermano. No en nuestras propias fuerzas. No son nuestras propias fuerzas las que nos sostienen firmes aquí, hermano. No son nuestras fuerzas las que nos sostienen en santidad, hermano. No son nuestras fuerzas las que nos sostienen, hermano, firmes, sirviendo a Dios. Es que nosotros, hermano, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Porque en el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortalecemos al Señor. Dice, ¿y qué dice? Y en el poder de su fuerza. Dice, en el poder de su fuerza. Y cuando nos sometemos al poder de su fuerza, no solo allí entra todo, hermano. Ahí nos empieza a explicar, ahí nos empieza a decir Pablo cómo nosotros podemos permanecer firmes en el Señor, hermano. Cuando nos fortalecemos en el poder de su fuerza, hermano, ahí comienza el apóstol Pablo a decirse, entonces, si te vas a permanecer firme en el poder de su fuerza, entonces vístete de la armadura de Dios. Vístete, sí, de toda la armadura, no de parte. Vuelvo a lo mismo, hermano. Muchas veces nos ponemos parte de la armadura. Nos ponemos una parte. Cuando el hombre, hermano, ya llega a ser cristiano, ya se bautizó, está caminando en el camino del Señor,
Al principio tratamos de ponernos toda la armadura del Señor, pero hay momentos, hermano, donde ya no nos ponemos toda la armadura del Señor. Solamente a veces, solamente nomás oramos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar, dejamos de suplicar y humillarnos. Estamos orando simplemente una oración normal. No nos estamos poniendo toda la armadura de Dios. Otros, hermanos, leen mucho, pero dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de humillarse. Entonces, no es toda la armadura de Dios. Dice aquí que para poder resistir necesitamos ¿qué? Tener toda la armadura de Dios, hermano. No una parte. Imagínese un soldado, hermano, si va a la guerra y nomás se lleva una parte de las herramientas que necesita traer un soldado. Póngale que traiga todo el traje de soldado. Pero ¿qué necesita llevar, hermano, para ir a una guerra? ¿Su qué? Su arma. Está bien, hermano, lleva su arma. Pero si no lleva municiones, ¿para qué quiere el arma de lujo? ¿Sí me están entendiendo? Voy a llevar el arma del precio. Y aunque traiga un arma, ¿no? Hermano, ¿qué le importa que traiga un arma? No, hermano, una matralletón. ¿Y si no trae balas? ¿A qué va? ¿De qué le va a servir que traiga una armota bien grandota? Y más que todos, que digan presumiéndoselas, miren aquí, traigo mi arma. Pues sí. ¿Traes balas? Ay, se me olvidaron, no traigo ni una. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Con quién vas a pelear? ¿Qué vas a hacer con esa arma? Nada, hermano. Ahora, si lleva las municiones y se le olvida la arma, tampoco hace nada, hermano. Un soldado necesita ¿qué? Todas las cosas que procura para poder ir a la guerra, tiene que llevarlas. Si usted y yo, hermano, nos vamos a enfrentar al diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y nos vamos a enfrentar contra el enemigo, ¿qué necesita entonces ponerse? Una sola cosa. ¿Usted cree que con eso va a poder pelear y resistir contra el diablo? Imagínense que no lleve ni espada. ¿Cómo va a pelear? ¿Cómo va a atacar al diablo si nomás lleva escudo? Hay hermanos que nomás traen escudo, hermano, nomás puro defenderse. Puro defenderse y defenderse y defenderse. ¿Usted cree que va a aguantar defendiéndose toda su vida, hermano? Un día el diablo le pone una golpiza por todos lados que no va a poder. Un soldado no nomás se defiende, un soldado también debe llevar ¿qué? Espada. Para poder pelear, defenderse, atacar, guerrear. Necesitas su espada. Necesita su armadura, su casco, su pectoral, que le cubre todas las partes que son sensibles a la muerte, hermano. Corazón, ¿sí? Pulmones. Todo lo que tenga, hermano, fácil que lo agujeren y lo maten rápidamente. Tiene que cubrirse de todas las áreas. Hermano, si nosotros no nos cubrimos de todas las áreas espiritualmente, hermano, ¿usted cree que el diablo no nos ha dañado mucho ya? Le pregunto, ¿usted cree que el diablo no nos ha dañado mucho? No nos preguntar que si el diablo lo está dañando, no. ¿Usted cree que el diablo no nos ha dañado mucho ya? Porque desde el principio que debíamos de haber entendido, de habernos puesto la armadura, no nos la hemos puesto como Él, como Dios quiere que la hubiéramos puesto ya. ¿Cuántas oportunidades, hermano, le hemos dado al enemigo que destruya nuestra vida de una manera o de otra? Porque no traemos toda la armadura como debemos tenerla. De un modo o de otro, el enemigo nos ha dañado, y todo por falta de ¿qué? De no traer la armadura de Dios, hermano. De una manera o de otra, el diablo te ha dañado, te ha golpeado la vida, te ha hecho sentir. ¿Por qué cree que a veces nuestra mente, hermano, por qué cree que a veces nuestra mente no resiste tantas cosas que pasamos en la vida, hermano? No las puede asimilar. Y a veces tenemos la mentalidad de Señor bendito, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá para salir adelante? Hermano, fueron cosas que nosotros mismos, hermano, permitimos por no habernos puesto ¿qué?
la protección de Dios, hermano. Y luego ya todo dardeado, hermano, que ya andamos todos aquí, todos mareados, heridos, hermano. ¿Cómo vamos a poder salir, hermano, de eso? Necesitamos pedirle a Dios que nos sane, que nos limpie, y volver a ponernos, ¿qué? La armadura para seguir, ¿qué? Peleando. Y un soldado no pelea solamente por pelear, hermano. Un soldado pelea ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Da su vida en la pelea, hermano. Un guerrero, hermano, da su vida hasta la muerte, hasta morir. Y Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, para eso, para dar nuestra vida por Cristo. Cristo la dio por nosotros, nosotros tenemos que darla por Cristo. Pero, hermano, si no podemos resistir los dardos del diablo, hermano. El diablo a veces nos tiene hasta atados, hermano. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, el diablo nos tiene hasta atados mentalmente, atados, hermano, en una mentalidad ya cautivada, hermano, por el mismo enemigo. Aunque usted pueda cantar, pueda alabar a Dios, pueda tocar o predicar, lo que sea, muchos hay atados así, hermano. Aunque no lo crean, hay muchos atados así. Están engañados por el enemigo porque ni siquiera tienen la armadura de Dios, hermano. Se ponen una parte y todas las demás partes, hermanos, las hacen a un lado. ¿Y todo por qué, hermano? ¿Ustedes saben que la armadura es pesada o no saben que la armadura es pesada? ¿Ustedes saben que no cualquiera se ponía armaduras, hermano? Porque las armaduras son pesadas. Cuando le pusieron al rey David la armadura, no se la pudo poner el rey David, hermano, porque una le quedaba grande y otra muy ¿qué? Entonces él no pudo. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, cuando dice la escritura que con el rey David le dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Es lo que está diciendo aquí, hermano, que la armadura que debe ser espiritualmente, debe de ser una oración con súplica en el Espíritu, hermano. Esa es la armadura de Dios. No es que diga, ay, hermano, sí oro, sí, pero ¿cómo oras, hermano? ¿Cómo oramos? También tiene que ver mucho eso. ¿Cómo estamos orando? ¿Cuál es nuestra oración? ¿En qué forma oramos? Ay, hermano, si nos hincamos, ay, hermano, un ratito, ahí duramos un rato, y a veces ni la presencia de Dios sentimos, nos sentimos más secos que el desierto, hermano. Y también, Señor, ayúdenme, tenga misericordia, empiezan a suplicar, tenga misericordia de mi vida, porque no quiero sentirme así, yo quiero sentirme en su presencia, quiero sentir su gozo, su alegría, su felicidad, su fuego en mí, dentro de mi corazón, en mi vida. Y hermano, el espíritu seco. ¿Por qué? Porque este cuerpo está hecho espíritu, alma y cuerpo. No solamente es del puro cuerpo, no solamente es de pura mentalidad, sino este cuerpo necesita a Dios en su vida. No vivimos solamente de pan, como dijo el Señor Jesucristo. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios debe ser una palabra viva, una palabra de fuego, una palabra que penetre tu corazón, que discierna tus pensamientos, que tus coyunturas, todo, hermano, y que limpie nuestra conciencia. Por eso dice, hermano, cuando te fuiste bautizado, que fuiste bautizado para una buena conciencia hacia Dios, aunque no quite las inmundicias de tu carne, pero tu mentalidad, tu mente debe llevar una buena conciencia hacia Dios. Por eso, hermano, aquí nos está diciendo, hermano, que debemos de ponernos nuestro casco, nuestra armadura, para que nuestra conciencia esté limpia de los dardos de quién, del maligno. Si no, el diablo, hermano, siempre va a venir a tu mente, te va a poner puras ideas, pensamientos, hermano, que ni siquiera son de parte de Dios. Te usará hasta la Biblia, hermano, para decirte las cosas, pero no son de Dios. Los fariseos, hermano, ¿usaban la Biblia o no usaban la Biblia? La conocían. El diablo no usó la Biblia contra el Señor Jesús en el desierto, la usó. ¿Tú crees que el diablo no te va a poner engaño en tu vida o en la mía, hermano, usando hasta la Biblia? Claro, si no estamos ciegos, hermano, a eso. Claro que sí, si el Señor, hermano, porque era el Señor Jesús, hermano. Porque era el Señor Jesús. Imagínate, te lo he dicho muchas veces, imagínate, hermano, en tu momento, hermano, que te llegue el diablo, hermano, y te atrape o te ataque y tú ni cuenta te des porque ni siquiera estás en el Espíritu. ¿Cómo vas a saber que el diablo te está atacando, hermano, si ni andas en el Espíritu de Dios?
¿Cómo vas a discernir que es el enemigo cuando está usando la palabra o cuando está usando otra cosa, hermano, conforme hasta cosas de Dios y te está manipulando? ¿Cómo te vas a dar cuenta, hermano, que es el enemigo si no llevamos una vida espiritual? El Señor detectó que era el enemigo, hermano, no solamente, hermano, porque le habló, se le presentó y le dijo, sino porque Dios sabía, hermano. Lo que estaba hablando, que era palabra de Dios, el diablo le estaba hablando al Señor Jesús, hermano, con palabra. Aún el mismo Señor conocía quién era y cómo estaba usando la palabra, hermano, torcida. Y eso es lo que debemos nosotros de entender, hermano. Que cuando nos pongamos la armadura del Señor, que sea una armadura correcta, genuina, verdadera. No te pongas una sola parte, no nomás te pongas a leer, no nomás te pongas, hermano, a eso. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a humillarte delante de la presencia de Dios, y así vas a encontrar la verdadera armadura de Dios. Cuando venían los profetas antiguos, hermano, los profetas antiguos, porque había tipos de profetas antiguos, hermano, había profetas falsos y profetas ¿qué? De Dios, hermano. Y cuando venían profetas falsos, no, hablaban palabra de Dios también, hermano. Y declaramos palabra de Dios y declaraban, hermano, los sucesos. Y usaban la palabra, pero no se cumplía. Y te dabas cuenta que no se cumplía, y en ese momento, hermano, pues tú dices, pues si no se cumple, pues no es de Dios. Claro, es fácil entenderlo de esa manera. Porque ya está con discernimiento. Si no se cumple, pues no es de Dios. Claro, si no se cumple, no es de Dios. Si se cumple, sí es de Dios. ¿Tendrá lógica esa expresión, hermano? Si se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. ¿Tendrá lógica? Tampoco tiene eso lógica, hermano. Porque Dios así no habla. Cuando Dios nos habla, da tiempos, fechas, donde se van a cumplir las cosas, hermano, para que se cumplan tal cual es la palabra de Dios, hermano. Y da la forma y no te dejan duda en tu cabeza de cómo van a acontecer. Se profetizan las cosas y se cumplen. ¿Se acuerdan cuando Jezabel se le profetizó y le dijo que iba a ser destrozada y desmenuzada por perros y que le iban a matar y le iban a aventar por la ventana? ¿Se acuerdan que fue una profecía? ¿Se cumplió o no se cumplió? Y se cumplió porque se dictó, hermano, tal cual la forma en que iba a ser, hermano, muerte, hermano, y se dictó en qué parte, en qué lugar, hermano. No queda duda de las cosas de Dios, hermano. Por eso le digo, cuando Dios nos hable, hermano, cuando Dios hable contigo, cuando Dios nos hable en nuestra vida, hermano, ponte la armadura de Dios para que puedas discernir. Si es de Dios lo que te estoy diciendo, hermano, tómalo en tu vida y cambiemos, hermano. Dejemos que el diablo, hermano, tenga cautivada, hermano, y mareada nuestra mente y no podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermano. Si lo vuelvo a repetir, si 15 minutos, hermano, se le hicieron muchos para poderlo retener, 15 minutos, estoy hablando de algo exagerado porque creo que a veces está menos. Espero, hermano, que tu conciencia te haga reflexionar, hermano, y decir, hermano, que te debes de poner la armadura del Señor para que seas un buen soldado de Jesucristo. Si no te pones la armadura, hermano, tú dirás, es que no tengo lucha contra carne ni sangre, ni contra potestades, ni huestes espirituales, ni gobernadores de las tinieblas, ni espíritus que vagan por las regiones celestes. O sea, no vamos a tener, hermano, ¿para qué nos ocupamos tener lucha contra ellos si nuestra propia carne no la podemos dominar? Si nuestros propios pensamientos no los podemos, hermano, afirmar, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Debemos de luchar en contra de nuestra misma humanidad, hermano. Estar firmes. Porque nuestra humanidad, hermano, y juntamente con el enemigo, hacen estragos tremendos en nuestra vida, hermano. ¿Lo creen o no lo creen? Fuertes, hermano, fuertes. ¿Y por qué los hacen? Porque Dios los permite, hermano.
¿Se acuerdan lo que le dijo el enemigo, el diablo, también al Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo representa al demonio, hermano. ¿Se acuerdan que le dijo, Señor, préstame a Pedro? ¿Para qué? Para zarandearlo. Préstamelo para zarandearlo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Satanás, no te lo voy a prestar. Es mi hijo. ¿Qué le dijo? ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Fue a hablar con Pedro y le dijo, Pedro, Satanás me pidió tu vida para zarandearla, pero le dije que no tocara tu alma. Ahora voy a rogar yo para que tú estés bien, ¿qué? Bien firme. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermano? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Usted cree que Pablo no está hablando parte de esto, haciendo reflejo, hermano, de que cuando el diablo te va a zarandear, tienes que estar ¿qué? Si no estás firme, ¿qué le pasó a Pedro, hermano? ¿No empezó a negar al Señor? ¿Habló? No, Señor, mira, yo. Está bien, él dice yo. Como muchos de nosotros, Señor, yo vas a ver que ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí todo lo que te prometí te lo voy a cumplir. Y nomás pasa un día y se nos pasa. 2 días se nos fue todo lo que dijimos. ¿Y nomás quedaron en qué? En palabras que se les llevó ¿quién? El viento. Y nunca prometí, nunca cumplí. ¿Y todo por qué no cumplimos, hermano? Porque nuestra armadura no estaba firme, hermano, en nosotros. Llegó un vientecillo, hermano, y hasta la armadura se la llevó. Ni te la amarraste bien, que dice, ceñid vuestros lomos con el apresto del Evangelio. Ceñid vuestros lomos con el apresto, hermano, del Evangelio. Ceñidos, ¿sí saben qué ceña? Apretado, hermano, ceñido, que le ciña, que le apriete duro, firme, que no se le suelte. Cuando alguien se pone el pantalón, hermano, no se pone el pantalón y el fajo todo. Me pongo un fajo y todo flojo. ¿Para qué quiero el fajo entonces? Si traigo el pantalón flojo y traigo el fajo flojo, pues mejor me quito el fajo. Y si me voy a poner un pantalón y me queda flojo, me pongo un fajo para apretarme el pantalón bien, hermano. Ceñir, hermano. Tengo que ceñir la cintura, hermano. Que el pantalón no se caiga. Y cuando dice que debemos de ceñir vuestros lomos con el apresto del Evangelio, hermano, debemos de estar bien firmes, bien ceñidos de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero se nos olvida. Y se nos olvida. Y se nos olvida. Y eso lo he dicho muchas veces, hermano. ¿Usted cree que si yo no pongo atención, hermano? Con esto quiero terminar, no voy a seguir ya más. Pero quiero decirle esto. ¿Usted cree que si yo no atiendo la voz de Dios a su palabra, Él me va a escuchar a mí? ¿Usted cree que si Él ve en mí mi falta ¿cómo se le dice una palabra? De atención a Él, mi falta de interés, hermano, hacia Dios, ¿usted cree que Él se va a interesar en mí? Mucha gente dice, ay, es que Dios es amor, Dios es... Hermano, es una mentira, ¿para qué nos engañamos? Que no es cierto. ¿Usted cree que si yo no le pongo atención a alguien, ¿usted cree que la persona aquella le va a interesar que yo no le ponga atención? ¿Qué va a decir? Si en lo humano, si alguien no te pone atención, hermano, ¿qué tú piensas de él? Que no te ama, que no le interesa, que le importa un comino. Imagínense Dios, hermano, ahora. Nosotros no le queremos obedecer, hermano.
No queremos hacer lo que Dios quiere, no queremos poner atención a lo que Dios habla. Nosotros ponemos las... Fíjese, tristemente lo he dicho muchas veces, nosotros le ponemos las reglas a Dios. Dios nos habla en su palabra y nosotros las volteamos las palabras. No, así no, Señor. Mira, así mejor, así. Y luego Dios nos dice, no, pero es que no es así, hijo. Ponte a ayunar, a orar, suplica, ruega. Te vengo bien cansado, Señor. Siempre poniendo en nosotros lo que nosotros queremos. ¿Usted cree que ese es interés de un hijo de Dios para su Padre Celestial? ¿O es falta de interés? Piénselo. Usted debe de saber, hermano, yo no creo que sea un niño para no entender lo que le estoy diciendo. Entendamos, hermano, Dios nos ama mucho y nos está dando la oportunidad. Por eso no ha venido el Señor. ¿Qué dice el Señor, hermano? Que por el Señor no ha venido, hermano, para que todo aquel, hermano, que vive en pecado o ande mal, hermano, se arrepienta, venga el arrepentimiento, para que podamos, hermano, estar frente a frente del Señor, hermano, con una conciencia limpia, hermano. Porque si nosotros somos faltos de interés, hermano, para con Él, y se lo aseguro que nosotros no somos tan faltos de interés para con Él, hermano, nosotros somos interesados para con Él, porque nos interesa muchas cosas de Él, hermano. Cuando estamos enfermos, no nos interesa buscarle para que nos sane. Cuando estamos pasando un problema o queremos algo para nosotros, no nos interesa pedirle. ¿Y qué nos va a decir el Señor entonces a nosotros? Qué interesados somos, que no le buscamos por amor, solamente ¿por qué? Por interés. ¿Usted cree que está bien también esa parte? No, hermano. Nosotros debemos de buscarle por agradecimiento y obedecer su palabra por agradecimiento, por amor, porque Él nos amó a nosotros. Y porque la misma palabra nos va a limpiar y a justificar de todo pecado, hermano, porque es la palabra que nos limpia, la que nos limpia para ser santos delante de Dios. Amén. Espero, hermano, que te sirva el consejo. Espero que nos sirva el consejo también a mí, hermano. Y hay muchas que hablar de ahí, hermano, muchas. Pero lo poco que escuches, hermano, te lo vuelvo a repetir, que entre a tu mente, a tu corazón, y que no nos engañemos a nosotros mismos, hermano. Dios no puede ser burlado para nada. Las respuestas más fáciles, hermano, de poderlas encontrar son las que el diablo nos pone, hermano. Fáciles de entenderlas. Pero las respuestas que son de Dios llevan oración, súplicas, ruegos, humillación en el Espíritu para que puedan ser contestadas, hermano. Para que puedan ser contestadas. Si no son así, hermano, súplicas, ruegos, son oraciones, hermano, y que el mismo diablo, hermano, si tú le estás poniendo a voz audible, el diablo, los demonios escuchan tu oración. Y no digo que no lo hagan, no lo vayan a hacer, hermano, lo van a hacer de todos modos. Pero si lo haces, hermano, a voz audible, y los demonios escuchan tu oración, el diablo va a poner los medios de acomodarte las cosas para que pienses que vamos bien, hermano. Ora, por eso dice la Biblia, hermano, que te metas en tu aposento, ora en secreto. Ora en secreto en tu mente con Dios. Y ahí se le exponen las cosas para que Dios con lágrimas, con Dios suplique y Dios las escucha. Y después a su tiempo, Dios nos responde, hermano. Pero si tú las hablas, hermano, el diablo te pone todo a tu modo. Y vas a decir, pues Señor, va bien, vamos bien. Pero hermano, lo estás haciendo con ruego, con súplica, con humillación, en el Espíritu. Si no lo estás haciendo, entonces quiere decir que no es Dios. Si lo estás haciendo, entonces quiere decir que es Dios el que te está contestando. Con lágrimas, con muchas lágrimas, pues se llama humillación, hermano. Cuando el Señor oró en el monte Sinaí, hermano, ¿cómo lo estaba haciendo? Señor, Padre, pues voy a morirme. Si esté tu voluntad, duerme, si no, pues gloria a Dios. Ánimo, adelante. ¿Cómo eran sus oraciones, hermano? ¿Cómo eran sus oraciones? Dice que hasta sudaba. ¿Cómo estaría orando, hermano? No, póngase a pensar un poquito. Si estaba orando y estaba sudando, era una noche calurosa, hermano. Muy calurosa, demasiado calurosa, que hasta estaba sude y sude el Señor.
¿Cómo sería esa noche, hermano? Estaba hasta sudando. Gotas de sangre, hermano, como gotas de sangre, dice la Escritura. ¿Cómo sería esa oración, hermano? ¿Será de esas de las que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Orar en todo tiempo, con toda oración, súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Cierre sus